retrógrada y esto y lo otro, o sea, eso ya prácticamente ha pasado un poquito a la historia. Ahorita la clasificación de la insuficiencia son dos: con fracción de expulsión normal y con fracción de expulsión disminuida o reducida, ¿sí? Entonces, aquellos que preservan la función, la fracción de expulsión, y aquellos en quienes pierden la fracción de expulsión. Entonces, ¿qué es la fracción de expulsión? ¿Alguien me puede decir qué es la fracción de expulsión? No. ¿Cuál es el porcentaje de volumen por cada? Ya se acercó, es el porcentaje del volumen telediastólico que expulsa el corazón, ¿sí? Entonces, la manera de saber la fracción de expulsión, entonces yo necesito saber el volumen latido, y eso lo divido entre el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y me da la fracción de expulsión. Entonces, ¿cuál es la fracción de expulsión normal? Que es el punto de corte para decir que este cuate tiene fracción de expulsión reducida o fracción de expulsión conservada. Pues es 50%. Todo lo que está por abajo de 50% es el punto de corte, tiene fracción de expulsión baja. Todo lo que está por arriba de fracción de expulsión del 50%, pues es fracción de expulsión normal. De hecho, llamemos que la cifra o el rango ya bien determinado por las guías es que va de 53 a 72. Ese es el rango normal. Si está por arriba de 72, decimos que es un ventrículo hipercinético, ¿no? Bueno. Entonces, decía yo de la conformación geométrica del corazón, y por otro lado, la fracción de expulsión no es lo mismo que contractilidad. No se van a confundir porque luego los confunden. Tiene contractilidad baja, entonces fracción de expulsión no. Es otro rollo, ¿sí? La contractilidad está basada en parte, no es totalmente todo, pero sí es un segmento de lo que es la contractilidad. Este diagrama que quiero que ustedes lo comprendan, porque es la fisiopatología precisamente de los pacientes que tienen fracción de expulsión baja y de los que tienen insuficiencia cardíaca pero con fracción de expulsión normal, ¿sí? Bien. Empezamos aquí en este punto, que es cuando el ventrículo expulsa la sangre, ¿sí? Expulsó la sangre y cuando ya la aorta se cierra aquí, bruscamente cae la presión. Es decir, tenemos una curva de presión contra volumen. Presión contra volumen. ¿Qué es lo que nosotros llamamos el dP/dT? El dP sobre el dt, ¿sí? La presión derivada de la presión entre el volumen, ¿sí? Entonces, esa derivada que está relacionada entre la presión y el volumen, como digo aquí baja la presión porque la presión interventricular, porque ya se salió la válvula aórtica, se empieza a relajar el ventrículo y aquí empieza el llenado. ¿Okay? Entonces, aquí arranca el llenado izquierdo, luego se cierra, genera presión y suelta volumen en la aorta. Entonces hace lo mismo otra vez, vuelve a llenarse el ventrículo, genera presión, la sangre, baja la presión, así. Entonces, esta curva de volumen-presión, cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se traslada o se va hacia la derecha, ¿sí? Entonces, ocurren dos fenómenos. Se aumenta el volumen, porque ahora esta curva, como se desplazó hacia la derecha, el volumen ventricular está aumentado, y por otro lado, la presión final del llenado también se aumenta. Entonces, tenemos una sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, ¿sí? Entonces, parte del fenómeno de la insuficiencia cardíaca son dos componentes. Que esto nos va a ayudar a que podamos manejar al paciente, porque necesitamos manejar volumen y presión en el tratamiento. Y por eso la justificación de diuréticos, vasodilatadores o inclusive inotrópicos, para que el corazón pueda funcionar bien. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces esa es la primera parte. ¿Alguna duda al respecto? Si hay alguna duda, por favor me van preguntando, todo el rollo, ¿sale? Bien, ahora sí, dame la siguiente. ¿Y por qué pongo la primera diapositiva de disnea? Porque la disnea precisamente es el elemento fundamental en la evaluación del paciente. Cuando ustedes tienen un paciente, y en el caso clínico les preguntan, el paciente llega con disnea,
ustedes en automático tienen que pensar en estas características, ¿no? Es decir, los diagnósticos diferenciales, ya sea cardiovascular, pulmonar, esto de conditioning es un mal acondicionamiento del paciente. O sea, el paciente puede tener disnea porque tiene mala condición física, eso también tienen que pensarlo. O bien enfermedades sistémicas como la diabetes, la enfermedad tiroidea, malignidad, que puede tener un problema oncológico, y también algunas otras causas que son encontradas unas con otras, ¿no? Puede tener cardiopatía isquémica, pero al mismo tiempo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede ser diabético, puede tener hipotiroidismo. Entonces, todo eso tiene que pensarlo cuando el paciente tiene disnea. Es como cuando dicen, tengo dolor en el pecho, o tengo dolor precordial, o tengo dolor en el epígaso, todo lo que esté por arriba del ombligo, para arriba, tienen que pensar en cardiopatía isquémica y disección aórtica. Entre otras cosas, como son el síndrome postocondral, entre lo que es, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, una hernia, bueno, pues todo lo que esté por arriba de acá es electrocardiograma y pensar en aneurisma aórtico o disección aórtica, ¿sí? Para que se cuadre la cosa. Pero la disnea lo mismo, tiene estas características que hay que siempre pensar y buscar. Siguiente. Y pensar que también tenemos una evaluación no invasiva, que va, o sea, todo lo que ustedes puedan solicitar al paciente con disnea, de acuerdo al caso clínico que les presenten, que si es disnea de esfuerzo, que si tiene ortopnea, que si tiene disnea paroxística nocturna, que todos esos datos clínicos que tienen se complementan con el examen físico que les deben de dar, o que ustedes deben tener, o que recolectar, pero aparte tienen todas estas modalidades. Piensen que ustedes están trabajando en un lugar donde las cosas existen, porque ese es una mecánica de pensar en el examen. No, pues eso no se tiene que en México, no, pues eso no. No, piensen que están trabajando en un lugar donde pueden pedir una cosa y pueden pedir cualquier otra. ¿Qué es lo que están preguntándoles a ustedes? Que razonen bien el caso clínico y que determinen qué es lo que más le conviene al paciente. ¿Sí? Entonces piensen que tienen pues su electrocardiograma, que pueden pedir un Holter. ¿Por qué? Porque causas cardíacas de disnea son las arritmias, como ya vimos en la diapositiva previa, o bien modalidades de imagen que van tele de tórax, lateral derecha, el ecocardiograma, la tomografía computarizada, la resonancia y el anagrama cardíaco. Y bien estudios funcionales, por ejemplo, el estrés cardiopulmonar es un poco más complejo. Es mucho de especialidad, donde pones al paciente en la banda, le pones una mascarilla, mides la concentración de oxígeno, el consumo de oxígeno. Pero hay datos, o sea, hay a veces que se requieren, y pueden tenerlo ustedes en la pregunta, ¿no? Entonces, no es lo habitual, pero se puede hacer. Y lo único que sí es más práctico es la caminata de los 6 minutos, eso sí lo puedo hacer yo en cualquier servicio de urgencias. Por ejemplo, tengo una caminadora, me dice que tiene disnea, pues ahora déjame ponerlo a caminar 6 minutos a ver qué tanto aguante, qué tan alto se va la frecuencia cardíaca, en fin. Y los funcionamientos, los estudios de funcionamiento pulmonar, como son la espirometría y todo eso, ¿no? La determinación de gases arteriales, o bien una oximetría de pulso, tanto diurno como nocturno. Es decir, yo puedo pensar que la falta de aire puede ser por un síndrome del sueño también, que tiene una repercusión en el sueño, está sin hipertensión arterial pulmonar, y le puedo poner una oximetría de pulso en la noche, a ver si hace apneas también. Siguiente. En ese sentido, vamos a ver el primer caso, para ver cómo nos va. Ustedes apuntan su respuesta, y vemos después si vamos correlacionando, ¿no? Porque la idea aquí es tratar de nada más hacer un poquito de ejercicio mental. Entonces es un hombre de 58 años que se evalúa por disnea de esfuerzo. ¿Okay? Tiene disnea, tiene algo de edema en los miembros inferiores, ha ganado de peso durante las últimas 3 semanas, no toma ningún medicamento, no es fumador, toma algo de alcohol, pero no es nada extraordinario, es un constructor, o se dedica a la construcción. Según él, ejercita regularmente 4 veces a la semana y no tiene ninguna historia familiar importante. Se los puse en inglés porque, bueno, está sacado de casos clínicos de lugares, pero le sirve para que también ejerciten su inglés. ¿Sí? Siguiente. El examen
está con una presión 160, frecuencia cardíaca 126, algo de taquicardia, no tiene soplos, hay estertores bilaterales, el abdomen está un poco distendido, no es doloroso, tiene edema 3 cruces, de miembros inferiores, y estos son los laboratorios, ¿correcto? Tienen transaminasas altas, el creatinina no es normal, el INR de 2.3, ¿sí? Siguiente. Y este es su electrocardiograma. Diagnóstico del electro, ¿qué le ven al electro? Ok, esa es una. Tiene algo de presión septal. ¿Qué más? A ver, empezamos por el ritmo, ¿no? Sí. ¿Qué ritmo es? ¿Sinusal o que no es sinusal? No es sinusal. Entonces tiene unos RR muy diferentes, entre otros, fibrilación auricular. ¿Sí? Diagnóstico, fibrilación auricular. Lo demás es, entre comillas, no tan importante, ¿correcto? Pero lo que me interesa es el ritmo. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es parte del componente de las disneas, precisamente es un diagnóstico diferencial, es la arritmia, ¿no? Una arritmia cardíaca te provoca también disnea. Entonces, bueno, ya para empezar tiene fibrilación auricular. Lo que me dice de la fibrilación auricular, lo habitual que sucede con la fibrilación auricular, es que las puede tener grandes. Entonces ya tengo un elemento de decir, ok, el paciente tiene disnea, tiene fibrilación auricular, pero no tiene soplos y tiene una aurícula probablemente grande. El siguiente. Le toman la placa y ¿qué les parece? Tiene algo de cardiomegalia, ¿verdad? Cardiomegalia parece ser constituida de redistribución del flujo, o sea, está medio congestivo. Acuérdense que tiene estertores, ¿ok? Siguiente, por favor. Ahora sí, ¿qué diagnóstico tienen? No me lo digan, apúntenlo si quieren y después vemos qué pasa, ¿no? ¿Sale? Pues tienen 4 posibilidades: neumonía, isquemia, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siguiente. Ok, le hacen un ecocardiograma y se los reportan que tiene dilatación de las cavidades y como que le encuentran una masa, le hacen un ecocontraste y te reportan sí tiene algo adentro, posiblemente un trombo. Siguiente. Le empieza a orinar, le dan metoprolol, lisinopril, la frecuencia cardíaca está entre 80 y 100 con la fibrilación auricular. Las transaminasas mejoran, porque ustedes ya le hicieron orinar, y el INR baja. ¿Ok? Y le hacen una angiografía coronaria. ¿Por qué le hacen una angiografía coronaria? ¿Por qué se les ocurrió? O sea, ustedes pensarían, oye, le hacen una angiografía, ¿por qué? Porque lo que están pensando ellos es que la primera causa de las insuficiencias cardíacas y de muchas arritmias, pero sobre todo de insuficiencia cardíaca, es que sea un problema coronario. ¿Okay? Entonces están descartando que tenga una cardiopatía isquémica. Y este problema de las coronarias les mete síntomas de insuficiencia cardíaca y síntomas también de arritmias, ¿no? Entonces ahora sí, la sigue. Entonces, no fue cardiopatía isquémica, que es la causa más frecuente que origina insuficiencias cardíacas en el paciente, y está un poquito medio raro eso del trombo ahí. Bueno, pues lo parinizan, lo anticoagulan, y entonces, ¿qué es lo que ustedes sugerirían como un siguiente estudio? Este se llama ecocardiograma transesofágico, exactamente. Y entonces, para guiar la cardioversión, o sea, alguien dijo, oye, pues yo se me ocurre que hay que meterle la sonda, cardiovertirlo y ponerlo en ritmo sinusal, porque así va a estar mejor. Y entonces alguien dice, no, mejor le hacemos una biopsia del ventículo derecho, que rayos tiene, porque pues, como que no está muy claro del trombo. La etiología que no es de cardiopatía isquémica, ¿no? Le hacemos una resonancia magnética o un test de tipo genético, porque no tiene un problema de miocardiopatía genética, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa. Siguiente.
le hacen la resonancia magnética y encuentran, ¿verdad?, una evidencia de dilatación, o sea, es decir, está algo dilatado, pero tiene unas bandas que se alteran del tejido en las miocardiopatías, ¿no? Entonces esto es consistente con una miocardiopatía. Pásale la siguiente. Tiene un pequeño trombo, y entonces la mecánica es esta. Esto es lo que yo quiero que ustedes sepan. La resonancia sirve para que ustedes puedan analizar el tejido miocárdico, que muchas veces el ecocardiograma no lo puede dar. Aunque más o menos aproxima algunas cosas, la resonancia nos ayuda. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente en quien ya se descartó una cardiopatía isquémica, la resonancia les puede ayudar a determinar cuál es el efecto, cuál es la causa de esta miocardiopatía. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Hay una sustancia que se llama gadolinio, se utiliza una secuencia especial, que es la 1 del resonador, pero aquí lo importante es esto. Cuando ustedes encuentran un miocardio normal, es totalmente oscuro. Cuando es anormal, entonces como que brilla más, ¿sí? Pásame a la siguiente. Y aquí es donde tienen ustedes patrones de conducta del resonador, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es un infarto transmural, pues entonces el tejido brilla y se vuelve muy, ¿cómo se llama? Luminoso, llamémosle, ¿no? Y lo mismo cuando pasa en la región subopical, que ustedes van a pensar en miocarditis o sarcoidosis. Entonces, si en el examen les preguntan o les sugieren, ¿verdad?, que es una cuestión transmural con un brillo homogéneo en un segmento, pues piensan inmediatamente en infarto de este paciente. En este caso no es el caso, porque obviamente este paciente tiene las arterias coronarias normales, entonces no se infartó. Hay otras, entidades como la hipertrofia ventricular izquierda, o sea, las miocardiopatías hipertróficas, la enfermedad pulmonar hipertensiva, o bien cuando son de tipo subendocárdico, ¿verdad?, que son ya depósitos de amiloide. Entonces, todas estas características a ustedes les pueden ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. O bien, si es una cosa difusa, puede ser algunos depósitos de amiloides, por eso decían que podría pasar en ese sentido. La otra es que los jóvenes, por abajo de los 40, que tienen manifestaciones de insuficiencia cardíaca y todo eso, generalmente son debidas a cuestiones de miocarditis, ¿no? O sea, hay que pensar en cuestiones infecciosas, de tipo viral o de tipo tóxico. La siguiente. Y entonces aquí entramos ¿cómo se llama? La causa de la disnea, de que provoca insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada, ¿correcto? Reducida. Como es en el caso de este sujeto que tiene una miocardiopatía dilatada, que ya se comprueba a través de la resonancia magnética, y entonces esta miocardiopatía de tipo dilatada, llamémosle, ¿verdad?, puede ya requerir algún tipo de biopsia o algún patrón patológico que le dé la orientación para que el paciente se le dé tratamiento. Me pasa la siguiente. Aunque vamos a ver este caso, ahorita también para ver qué opinan ustedes. Es una mujer de 62 años de edad, tiene disnea de esfuerzo durante muchos años, 3 años, no tiene síndrome de angina de pecho, no se conoce como enfermedad coronaria, fuma medio paquete de cigarrillos, es hipertensa, dislipidémica, le dan simvastatina y la hidroxicloroticina y la amlodipina como un tratamiento establecido. La siguiente. ¿La siguiente? Sí, ya está. Ok, la presión arterial 140/90, frecuencia cardíaca de 50, aparentemente en ritmo sinusal. La saturación de oxígeno ahí la tienen, el índice de masa corporal de 35, no tiene soplos, los pulmones se escuchan bien, luego hay un poco de edema de miembros inferiores, creatinina y el péptido natriúrico de 560. Se me olvidó comentarles, en el caso pasado el péptido natriúrico estaba muy alto, entonces nos estaba dando una indicación. No sé si ustedes reconozcan qué es el péptido natriúrico. ¿Sí? ¿Qué es el péptido natriúrico? Una hormona que se usa para la regulación de la función cardíaca de cierta manera.
para compensar el sistema de bomba del corazón. Bien, sí, más o menos es la idea exactamente, en el sentido de que el péptido natriurético es una hormona, bueno, se describió primero cerebralmente, después se encontró que efectivamente en el corazón se produce. Cuando las aurículas se dilatan, se distienden por la sobrecarga de volumen, se libera este péptido natriurético para precisamente compensar, se está sensando que tiene aumento de volumen y aumenta la diuresis. Pero en realidad lo que nos ha servido para todos es que este es un marcador biológico que nos ayuda a determinar si el paciente puede o no tener insuficiencia cardíaca. Entonces, es parte importante del protocolo de los pacientes en quienes tienen disnea y sospecho que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, en un paciente que yo tengo un cuadro clínico muy sugestivo, es obligatorio prácticamente pedir un péptido natriurético porque nos puede ayudar en nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Lo omití ahorita tantito, se me pasó, pero en el caso anterior tenía un péptido natriurético muy alto. Entonces, no sé si ustedes se fijaron, pero trae como de 27,000, lo cual es muy alto, ¿no? El péptido natriurético, entonces cuando está alto nos hace pensar que el paciente está en insuficiencia cardíaca, que es un dato que generalmente sí se les va a dar en los casos clínicos, porque es algo ya muy usual. Pero hay que tomar en cuenta que en los que son muy gordos o gorditos, el péptido natriurético generalmente es más bajo que lo normal, y también en los pacientes que ya de más edad, pues los péptidos natriuréticos no son tan altos. Pero vamos, por un lado, un péptido natriurético por arriba de 2,000, 2,500, en 5,000, ya prácticamente es un diagnóstico clarado, ¿no? 27,000 nos va a ayudar, usualmente no solo nos dice que tiene insuficiencia cardíaca, sino que lo tengo fuerte, pero aparte nos va a ayudar a que el control de la insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético se baje, entonces eso también lo vamos monitoreando. Por otro lado, también el péptido natriurético tiene polimorfismo, es decir, hay poblaciones, por ejemplo, hay una diferencia del péptido natriurético entre la población de la raza negra, la raza blanca o la etnia blanca, pues, pero en México no tenemos un registro. Pero lo importante es que ustedes tengan el concepto de que péptido natriurético por arriba de 500 ya es una sospecha fuerte. En este caso, el péptido natriurético es de 560, no está tan alto, ¿no? Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Me pasas la siguiente? Y aquí tenemos la radiografía que, si ustedes la notan, pues es prácticamente una radiografía que no tiene cardiomegalia, lo cual es importante, aunque tiene un poco de aumento del flujo de las venas pulmonares, pero no, el siguiente. Y entonces aquí nos preguntan cuál es el diagnóstico de este caso en lo particular, que pueden encajar algunas cosas porque el paciente es fumador, porque el paciente ya tiene años, es añoso, porque a lo mejor trata de hacer ejercicio pero realmente no lo logra, tiene algo de obesidad, el índice de masa corporal está un poco alto, o la insuficiencia cardíaca. La siguiente. Entonces aquí lo que hicieron ellos es, bueno, nos preguntan primero cuál sería el examen que ustedes pedirían, y aquí tenemos las 4 opciones, ¿no? Por ejemplo, pedir un eco transtorácico, un eco de ejercicio, un estudio de medicina nuclear o ningún otro estudio, ¿no? Entonces, ustedes pónganlo, si quieren, ahorita anótenlo, piénsenlo. Me pasas la siguiente, por favor, y vamos a ver qué es lo que hicieron ellos. Ellos decidieron primero hacerle una prueba de esfuerzo en banda sin fin. No estaba dentro de las preguntas, pero bueno, esa es la cuestión de cómo van abordando los casos. Aquí lo ponen a hacer un ejercicio de un protocolo que es en banda de esfuerzo, que es el convencional, que se llama Bruce, y él dura nada más, esta persona dura nada más 5 minutos. Tiene una capacidad funcional más o menos pobrecita, ¿no? Porque pues no aguantó mucho más que 4 minutos y luego alcanzó su capacidad física. Los METs es llamémosle que la medida metabólica de acción de cada paciente. Si yo tengo menos de 4 METs en un paciente que se va a operar, pues es una capacidad funcional muy pobre, o sea, apenas se puede dar a sí mismo, o sea, pararse, cambiarse, pero no puede hacer otra cosa, ¿no? No puede caminar mucho, no puede lavar platos, o sea, tiene una capacidad funcional muy mala. 5 METs para arriba,
pues ya le van a poder hacer cosas de la vida diaria, pero con cierto grado de dificultad. Entonces no tiene muy buena condición, pero bien. Se para porque tiene disnea, y hay unos cambios electrolíticos que no son realmente muy importantes, y la frecuencia cardíaca sube de 77 a 100 porque pues, obviamente no tiene buena condición, y la presión arterial se va hasta arriba, ¿no? O sea, si tiene crisis así, se sube mucho la presión arterial. Tiene llamémosle un efecto de hipertensor, que mucho está basado en el sistema adrenérgico. Y entonces, la respuesta la conclusión es que rápidamente tiene una frecuencia cardíaca y el ejercicio no lo tolera prácticamente. El siguiente. Entonces, con este antecedente de que comprueban ellos de que no tiene capacidad funcional, entonces le mandan a hacer un ecocardiograma y fíjense, la fracción de expulsión normal, ¿no? Habíamos dicho que tenía probabilidad de 50, una fracción, o sea, un movimiento del ventrículo derecho normal, tiene una insuficiencia tricuspide muy ligera, ¿verdad? Tiene algo de hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué es importante esto? Porque, acuérdense, la presión arterial pulmonar normal viene en promedios de 25 milímetros de mercurio. Entonces, siempre que detecten o vean que está por arriba de esa cifra, de ese punto de corte, tiene hipertensión arterial pulmonar. Entonces, en este caso tiene 46. Y la función diastólica, ¿verdad? Que es a lo que yo quiero llegar ahorita, esa es precisamente la otra causa de la insuficiencia cardíaca. En aquellos pacientes que tienen fracción de expulsión normal y que tienen datos de disnea y que hay características ecocardiográficas muy definidas que no se las van a preguntar, sino simple y sencillamente les van a decir dentro de los diagnósticos diferenciados, fracción de expulsión normal, ustedes están viendo eso, pero tiene poca capacidad, está ahogando el paciente y ven ahí unas opciones. Función diastólica puede ser una disfunción de diastólica y entonces precisamente se van a basar en el eco, en el reporte que les da el eco, porque si no de otra manera, pues clínicamente se puede sospechar y se sospecha porque el paciente tiene disnea, el corazón es de tamaño normal y tiene redistribución del flujo, entonces eso lo puede causar. Y si yo le escucho el pulmón, puede también tener estertores. Pero no es una garantía el que tener estertores en la disfunción diastólica nos lo compruebe. ¿Por qué? Porque hay mucho paciente, como en este caso, si se fijaron los datos clínicos, era que el paciente tenía los pulmones limpios, o sea, no se veían estertores. Porque estos pacientes que crónicamente hacen disfunción diastólica, generalmente redistribuyen el flujo y aguantan mucho volumen en el pulmón, de tal manera que pulmones limpios no descarta la posibilidad de disfunción diastólica. Ese es el mensaje más importante, ¿eh? O sea, el paciente puede tener los pulmones limpios y puede tener disfunción diastólica y presiones de llenado altas. Y si nuestra curva se va hacia la izquierda, perdón, a la derecha, con presiones de llenado altas, ¿va? La siguiente. Le hacen un ecocardiograma de estrés, que también se los pueden reportar a ustedes, se le hizo un ecocardiograma de estrés, y la movilidad segmental es normal, y la fracción de expulsión es normal. Entonces ustedes concluyen, no, pues este paciente, la siguiente, no parece tener ¿cómo se llama? Isquemia, ¿no? O sea, aquí te lo están reportando, no hay isquemia, la fracción de expulsión incrementa, y todo. Entonces quiere decir que tiene una capacidad sistólica muy buena, ¿no? Y entonces, en el ecocardiograma, la disfunción diastólica ellos la ven con estos patrones que se pueden medir muy bien. No se les van a pedir porque realmente ustedes no deben de saberlo. Simple y sencillamente lo único que quiero demostrarles es que el ecocardiografista lo que hace es que mide ciertas velocidades y estas velocidades son cambios hemodinámicos que se pueden medir por ecocardiografía y que les ayuda mucho al clínico para determinar. Entonces ellos hacen el estudio en reposo, lo ponen a hacer el ejercicio y miden todas estas presiones y entonces pueden determinar con toda seguridad que el paciente tiene disfunción diastólica. Entonces, segundo mensaje, no necesitan forzosamente un cateterismo para medir las presiones intraventriculares, ¿correcto? O sea, el ecocardiograma
les da información suficiente transtorácica como para solicitar que ustedes vean si puede cuadrar los cuadros clínicos con la información que el ecocardiograma da, y es muy confiable. Entonces, la siguiente. Entonces, hay patrones que se ubican perfectamente bien en grados que los ecocardiografistas determinan, pero lo interesante de esto es que están correlacionados muy bien con estudios hemodinámicos, es decir, pasan un catéter, lo ponen en el ventrículo izquierdo, miden las presiones ahí en la auricular izquierda, hacen el estudio ecocardiográfico y estos patrones correlacionan muy bien con las diferentes presiones que tienen los hemodinamistas. Entonces, tiene una correlación extraordinaria y es muy confiable. Entonces, esto les ayuda a ustedes a estudiar al paciente neuro. La siguiente. La correlación de la presión capilar pulmonar, que es muy buena, en cuanto a lo que es la medición por inmunidad. La siguiente. Y entonces uno de los datos interesantes es que el reposo puede estar en función diastólica normal y en el ejercicio a aumentarse alterarse y quedar como anormal. Entonces, por eso siempre es importante pensar corazón de tamaño normal, paciente con disnea, tiene algo de obstrucción de flujo, mi ecocardiograma de reposo es normal, puedo solicitar un ecocardiograma, o si me dan un dato de ecocardiograma de ejercicio, puede también tener estas anormalidades. La siguiente. Bueno, eso sería lo que es el cateterismo cardíaco durante el reposo, que comprueban ellos, para hacerlo un poco más interesante, comprueban ellos que con el ejercicio se eleva la presión arterial, la presión capilar pulmonar. La siguiente. Entonces, cuando tengamos disnea con una fracción de expulsión normal o preservada, que incluye si incrementa el ejercicio, hay que considerar estas posibilidades, es decir, hay que considerar que al paciente podemos hacerle un ecocardiograma con el ejercicio, una prueba de tolerancia al ejercicio, vemos con la prueba de tolerancia si hay una incompetencia cronotrópica, porque también es otro problema. Hay pacientes que los ponemos en la banda de esfuerzo para hacer ejercicio y la frecuencia cardíaca no sube mucho porque tienen una incompetencia cronotrópica, y eso es importante. Hay que estudiar isquemia, hay que valorar los parámetros de la ecocardiografía, que nos tienen que dar los datos. Si no tienen esos datos, obviamente no pueden hacer conclusiones. Y ya lo último sería una cosa hemodinámica, metiéndoles un catéter para hacer ejercicio. La siguiente. Y tomar en cuenta que muchos pacientes, el 58% de pacientes, es un estudio muy interesante que hizo este señor de la clínica Mayo, que 58% de los pacientes con exámenes normales, incluyendo el eco y el péptido natriurético, los ponen a hacer ejercicio y ¡pum!, van a insuficiencia cardíaca. Entonces son esos pacientes que de manera intermitente pueden hacer insuficiencia cardíaca y que puede ser que lo tengan contemplado esa pregunta o alguna cosa de esta naturaleza. La siguiente. Entonces, bueno, ya aquí ya nada más son datos adicionales. Cuando hacer un estudio hemodinámico o evaluación, si cuando un paciente o mandar un catéter, bueno, pues esto, ¿no? Aunque es el buen estándar meter catéteres, pues tampoco es muy práctico, pero estas son algunas de las condiciones, y no necesariamente las tienen que aprender, pero que les puede ayudar un montón, y que puede ayudarles a continuar con el diagnóstico del paciente. Probablemente esto no se los pregunten porque esto ya es otro capítulo ya un poco más especializado. La siguiente. El gasto cardíaco es multiplicar el volumen latido por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ya saben el concepto de fracción de expulsión, pero ahora el volumen latido, que puedo medir a través del ecocardiograma, pero también si alguien me lo da, con la simple frecuencia cardíaca, pues saco el gasto cardíaco, ¿sí? Si eso lo divido con la superficie corporal del paciente, ustedes se acordarán que les da un índice, ¿no? Eso se llama índice cardíaco cuando ustedes dividen el gasto cardíaco entre la superficie corporal. Este índice cardíaco es la mejor manera de tener un concepto de qué es lo que le pasa al paciente, tanto en la fase aguda, que es la más importante porque hay que tratarlo,
como en la fase crónica. Pero la fase aguda es muy interesante porque hay una tabla que se llama de Forrester y Swan, que la hicieron hace muchísimo tiempo, pero que sigue vigente, en donde el punto de corte del índice cardíaco normal es de 2.2. Entonces, cualquier sujeto que su gasto cardíaco sea dividido en su superficie corporal debe estar por arriba de 2.2. Y la presión capilar pulmonar, llamémosle de corte para hacerlo baja o alta, es de 18. Entonces tendríamos un cuadrito, que voy a pintar aquí, pero que pues ni modo va a ser tan chiquito, donde aquí tengo la cifra de 18 de la presión capilar pulmonar, y aquí tengo el índice cardíaco de 2.2. ¿Sí? Entonces tengo 4 cuadrantes, ¿correcto? Si mi paciente tiene presión capilar pulmonar de, vamos a ponerle 25 o 30, y mi índice cardíaco está en 2.5, 2.7, ¿sí? Entonces estaría en este cuadrante, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente generalmente lo voy a encontrar con una buena temperatura, pero con disnea, con insuficiencia cardíaca, porque tiene presiones de llenado altos. Entonces en este paciente lo que necesito es darle diuréticos. Por eso tiene esta implicación importante, porque si a ustedes les dan esas cifras en el caso clínico, en donde digan el índice cardíaco está en tanto, con una presión capilar de tanto, el tratamiento de lesión es ¿qué? Diuréticos. ¿Sí? En cambio, si mi paciente tiene menos de 18, vamos a ponerle 12, con un índice cardíaco de 1.5, está en este cuadrante. Ese paciente tiene graves problemas, está chocado. ¿Ok? Entonces tengo que meterle, es muy complicado, hay que meterle volumen, darle inotrópicos, posiblemente mejorarle la frecuencia cardíaca, digitálicos, o dobutamina, meterle líquidos, pero al mismo tiempo tengo que cuidarlo de que no me vaya a hacerme alguna de pulmón y se me vaya al otro lado, ¿no? Que es aquí. O sea, donde mis presiones capilares pulmonares están demasiado altas, ¿sí? Pero con una capacidad de índice cardíaco muy baja, entonces te lo voy a ahogar de líquidos. Yo tengo que tener mucho cuidado, ¿sí? En este caso aquí, obviamente diuréticos e inotrópicos. Entonces ya tenemos diuréticos inotrópicos, volumen e inotrópicos, ¿correcto? Entonces, me interesaba que este concepto lo tengan más o menos claro porque es parte de la fisiopatología y de la hemodinámica que ustedes deben de reconocer. Pacientes que están comprometidos porque le falta volumen, o le sobra volumen, ¿entiendes? O está elevado de presión, o la capacidad contractil en su índice cardíaco se está manifestando así. ¿Sí? Entonces, nada más para que tengan una panorámica, ¿sale? ¿Alguna duda respecto de medicamentos? Por ejemplo, que si vasodilatadores, ¿este rollo? ¿O más o menos andan bien? ¿Sí? Si les queda más o menos claro esto, esa es la escala de Forrester y Swan precisamente, ¿sí? Donde tenemos ese juego entre el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar, o presiones de llenado. ¿Sabes? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Me los borro aquí tantito. Cuando estemos, bueno, ya se nos estamos llevando el tiempo. Si quieren un descanso o algo me avisan, ¿no? Bien, vamos a pasar entonces, déjame ver nada más, si quieres, déjame, si salte tanto a... Quiero levantar tantito la cosa esta, porque quiero comentarles un concepto que es muy importante. ¿Cómo podemos subir ¿no? Ok, nada más es jalar aquí.
más o menos. No, ¿verdad? Bueno, quería yo comentarles lo más que nosotros pintarlo. Pero hay una cuestión de insuficiencia cardíaca que necesito que ustedes también la tengan en cuenta. El uso de los beta bloqueadores. ¿Sí? De hecho, creo que hay unas transparencias en esto, pero me voy adelantando un poquito para ir sacando esa mecánica de la insuficiencia cardíaca. El uso de los beta bloqueadores es muy importante porque ese sí se ha visto que reduce mortalidad. Entonces, prácticamente en cualquier paciente, sobre todo en disfunciones de tipo, llamémosle sistólicas, con fracción de expulsión baja, el beta bloqueador está justificado, de preferencia de larga acción, y hay unos que ya están probados, como el carvedilol, el bisoprolol, en fin, y que sean de acción prolongada. El Inderaliz o propranolol no funciona, no sirve para nada, entonces siempre debe ser beta bloqueador de acción prolongada y lo pueden utilizar a dosis que vayan ustedes incrementando. Entonces, número 2. Número 3. Parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, si el paciente tenga disfunción diastólica o sistólica, pero es congestiva, las dos, pues es el uso racional del diurético. Entonces ya son tres elementos que tienen ustedes: el inotrópico, ya lo discutimos, el beta bloqueador, el diurético, y como última opción que realmente se discute mucho, que no tiene mucha utilidad, es el vasodilatador, ¿verdad? Que prácticamente las guías no lo mencionan porque no tienen mucha utilidad, como es la hidralacina y el isosorbit. Ustedes a lo mejor han visto que manejan pacientes a lo mejor crónicos con isosorbit o con hidralacina, o con nitroparches, que también ya no es muy usado porque pues ya no se ha visto la utilidad. Y el otro elemento que también es importante en la insuficiencia cardíaca son aquellos pacientes en quien se les da espironolactona como diurético, porque se ha visto que esos reducen también la mortalidad. Entonces es un cuarteto de medicamentos que tienen ustedes que tener en mente en el tratamiento de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Déjenme repasar nada más esto de los criterios clínicos de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca congestiva. Estos son los de criterios mayores y criterios menores, que vale la pena que los tengan ustedes presentes, como es el criterio mayor de disnea paroxística nocturna, ortopnea, la presión yugular, o sea, la presión de las cavidades altas, o el nivel de la ¿cómo se llama?, de la irritación yugular, estertores, el sonido del S3, o sea, el ruido cardíaco S3, o tercer ruido, la cardiomegalia y obviamente en el diagnóstico clínico pues el edema pulmonar con todas sus características. Sí está bien entendido lo del fenómeno del S3, ¿verdad? Y el S4, o sea, el fenómeno de auscultatorio que viene primer ruido, segundo ruido, luego el tercer ruido es muy cercano al segundo, porque es la fase donde se distiende, la fase de distensibilidad del ventrículo izquierdo, es cuando se relaja, pues, y cuando es un ventrículo rígido, como la autora preguntaba, pues el golpeteo de la sangre que pasa del auricular al ventrículo, acuérdense, pega muy duro y se oye el S3. Entonces, en un caso clínico donde la exploración menciona el S3, clavado es insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Porque es un signo con alta especificidad. Si no lo tiene, poco probable insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, el caso clínico se lo tiene que dar. Pero si no lo tiene, entonces vamos, casi pueden ir descartando insuficiencia cardíaca, porque es muy específico. Poco sensible, si lo puedo tener, y a lo mejor no necesariamente tengo insuficiencia cardíaca. Sí, pero eso es el concepto de sensibilidad y de especificidad. Y los criterios menores: edema periférico, tos nocturna, disnea de esfuerzo, que puede ser, acuérdense, por el EPOC, por muchas cosas. La hepatomegalia no necesariamente que sea insuficiencia cardíaca. Yo me he encontrado que siempre hepatona es insuficiencia cardíaca. ¿No? Bueno, es un criterio menor. Derrama pleural, que ya sabemos que hay múltiples causas. Una frecuencia cardíaca de 120, que también no es un criterio mayor, pero sí es importante. Y una ganancia de peso, a mí me parece que este sería un criterio muy interesante, que es más de 4 kilos
en 5 días sin diurético. Si el paciente de repente dice, oye, pues en una semana, o sea, no sé, 8 días me empezó a subir de peso, ¿no? O sea, me siento súper gordo, ¿no? O sea, ¿qué onda? Entonces esto sí es, porque pueden retener muchísimo líquido en los muslos, en la barriga, y el paciente no se da cuenta hasta mucho tiempo después, porque trae el edema de miembros inferiores. Entonces pueden traer litros ahí, ¿no? Entonces validada, insuficiencia cardíaca si 2 mayores, o 1 mayor y 2 menores, ¿sale? Para que tengan más o menos el concepto, y no se les olvide. A ver, pásame la siguiente, porque creo que había... también. No, siguiente. Este paciente, bueno, ya lo vimos. Y se puede ir hasta 30, ¿verdad? 40, o sea, dos presiones espantosamente altas. La siguiente. Y aquí, bueno, son en grupos de pacientes los análisis hemodinámicos. Ok. El tratamiento, o sea, tratamiento para insuficiencia cardíaca con función sistólica o fracción conservada. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, pues la siguiente no. Pero aquí lo interesante es lo siguiente: hay 2 grupos o dos etapas en donde la fracción es, bueno, 2 grupos porque tenemos la fracción de expulsión que está baja y aquellos que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal. Entonces son 2 grupos que se diferencian muy bien en sus curvas de presentación. La siguiente, péptido natriurético, ¿sí? ¿Ok? Vamos comentando hacia la... Y pásame la siguiente. Ok, la mortalidad es prácticamente, si se fijan ustedes, el punto de corte que les decía yo, la fracción de expulsión por arriba de 50, por abajo de 50, ¿verdad? En aquellos que tienen la fracción de expulsión por abajo de 50, ¿verdad? Curiosamente la mortalidad, o bueno, la sobrevida más bien, es un poco menor, pero prácticamente son a la par, ¿no? O sea, son 2 enfermedades que aparentemente tienen ciertas diferencias, pero que sí afectan mucho en la mortalidad, muy similar. La siguiente. Creo que la misma. Ok, en el problema de la fisiopatología de la diástole incluyen todos estos elementos que se conjuntan, es algo multifactorial en la misma hemodinámica, pero que tiene la reserva sistólica, el efecto cronotrópico, la capacidad del ventrículo derecho, la vasodilatación que pueda tener el pulmón y la parte sistémica, ¿no? La siguiente. Ok, tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué se puede recomendar en los pacientes con fracción de expulsión baja o fracción de expulsión preservada? Aquí tenemos IECAS o ARA2, ¿verdad? Entonces, los IECAS y ARA2 en aquellos pacientes con reducción de la fracción de expulsión mejoran la mortalidad. Entonces, es otro de los medicamentos que se deben de tener en cuenta siempre en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Sobre todo con reducción de la fracción de expulsión. Entonces ya dijimos vasodilatador, diuréticos, sinotrópicos positivos, y los IECAS o ARA2 que son prácticamente obligados en cualquier paciente con insuficiencia cardíaca, ¿no? Beta bloqueadores, ya dijimos, también disminuyen la mortalidad de los pacientes con reducción de la fracción de expulsión, y vean cómo en los otros grupos no hay un tratamiento así establecido que te diga que van a mejorar, ¿no? Inhibidores de la aldosterona, como la espironolactona, ya vimos que también ayuda y reduce la mortalidad. Y bueno, ¿cómo se llaman estos? Resincronizadores, ¿no? Los resincronizadores, ¿ustedes han oído hablar del resincronizador cardíaco? ¿Sí tienen más o menos la idea o nunca han hablado de eso? Bueno, eso es algo un poco más especializado, pero se supone que cuando se va dilatando el ventrículo izquierdo, los segmentos se desincronizan. Entonces, hay tiempos de retardo entre una pared y la otra, y esta desincronización provoca que el paciente se vuelva menos eficiente en su fracción de expulsión. Entonces, cuando las fracciones de expulsión son muy bajas, de 30% o menos, y está muy dilatado el paciente, y tienen el electrocardiograma bloqueograma, es un paciente que puede ser susceptible a resincronizarlo
porque le ponen 2 catéteres en el ventrículo, o aurículo y ventrículo más los tiempos de sincronizado. Entonces, con esto mejoran el llenado entre el aurículo y el ventrículo y mejoran también la sincronización de las paredes. Entonces, ese es el objeto del resincronizador, precisamente mejorar la eficiencia de los tiempos de llenado y de salida. Entonces, con esto mejora la mortalidad. Y bueno, esa es la parte de tipo, llamémosle, de lo básico hasta... Y bueno, aquí ¿cómo se llama? El riesgo de muerte o de hospitalización entre lo que son de fracción de expulsión reducida con preservada, fíjense cómo el riesgo es mucho más elevado para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión baja, ¿no? Aquí prácticamente los avances en la insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión normal han sido nulos, ¿no? O sea, prácticamente estamos igual, ¿no? O sea, tratamos de mejorar la frecuencia cardíaca, consideramos el uso de beta bloqueadores, calcio antagonistas, pero nada de los resultados sí que fue espectacular. Pero se puede tratar de mejorar, obviamente. Lo primero que uno piensa es darle, por ejemplo, algo de diurético porque tiene algo de volumen extra, darle algo de beta bloqueadores, en fin, mejorar la presión arterial. Ese es el concepto más importante. La siguiente. Y bueno, lo que estábamos viendo hace rato, ¿no? Aquí está parte de la explicación de estas curvas de presión y volumen que se desplazan hacia la derecha, y entonces, si estimamos el volumen total de líquidos que tiene este sujeto, como lo estamos viendo en nuestro cuadrante acá, pues utilizamos los diuréticos, ¿no? Si vemos que los nitratos pueden ayudar un poquito en la fase aguda, si hay si no está tan hipervolémico, como lo veíamos también en el cuadrante de acá, y también vigilar, obviamente, que no lo hipotensiamos porque le damos más en la H. ¿Cuál es la presión de llenado de las coronarias? La presión de llenado de las coronarias es una presión arterial media de 60, ¿sí? Es donde la presión de llenado de las coronarias es muy adecuada, ¿no? Y si pensamos en presiones diastólicas, pues más o menos andan en 50, ¿no? O sea, menos de 50 y ya empezamos a tener problemas. Porque el llenado coronario, seguramente Elizalde se los dijo, es en la fase de la diástole, ¿no? El llenado coronario siempre se da en la fase de la diástole. La siguiente, entonces, creo que con esto, bueno, el control de la presión arterial siempre ha sido una duda existencial para los pacientes que tienen la fracción de expulsión conservada, pero que tienen disfunción diastólica, y aunque hay algunos que se asocian, algunos estudios realizados con algo mejor, pues realmente estamos en duda, ¿no? La siguiente. Ok. ¿Qué dice aquí? Tratar a otros obviamente patologías como son la fibrilación auricular. A veces el paciente tiene síndrome de apnea del sueño que provoca disfunción diastólica, entonces también tenemos que tomarlo en cuenta desde el punto de vista clínico. Si todo más o menos va bien y no detecto algo, a lo mejor el paciente es roncador crónico, hace apnea del sueño, y algunas otras cosas como son, por ejemplo, bueno, algunas comorbilidades, ¿no? El hipotiroidismo, la diabetes, todo esto, ¿no? La siguiente. Bueno, la isquemia obviamente hay que tratarla. La siguiente. Y el entrenamiento, ¿se ha visto que puede ser que mejore el paciente? Lo que sí está clarísimo es que, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca por función sistólica o fracción de expulsión baja, hay que meterlo en programas de ejercicio. Eso sí es súper, o sea, no hay que tener un reposo, sino al contrario, meterlo en ejercicio es parte del tratamiento crónico. La siguiente. Si está el paciente anémico, pues hay que también solucionar el problema, ¿no? Porque la anemia hace que el consumo de oxígeno incremente y el miocardio sufra, ¿no? La siguiente. Entonces, como resumen, en cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca, pues prácticamente la mitad podemos considerar lo que son con fracción de expulsión normal o preservada, y el otro grupo es con fracción de expulsión reducida, ¿no? Los puntos finales o los eventos cardiovasculares prácticamente son muy similares en cuanto a morbidad y mortalidad, y el tratamiento, en este caso en particular para la
para la función sistólica preservar, pues no hay nada que haya probado así de ser beneficio. Hay que tratar bien la presión arterial, el control del volumen, ejercitarlo, revascularización si tiene arterias coronaриas tapadas, pero bueno, pues eso también no, y nada más, ¿no? Se necesitan más estudios. La siguiente, ok, ahí le paramos tantito, ¿quieren tomarse un descanso? 5 o 10 minutos, y